Isaías 40, el verso 28. Vamos a estar ahí, hermanos, con la ayuda de Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Oh, qué lindo es verle a usted, hermano, todos juntos en la casa del Señor alabándole. Amén. Isaías 40, verso 28, hermano. Lo tiene, me dice un amén. Amén. Verso 28. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga eso, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará. Hágame el favor, y antes de que usted se siente, dígale al que está a la par suyo: espera en el Señor, o espera en el Señor. Gloria al Señor, esperen el Señor, esperen el Señor. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Qué lindo es el Señor, hermano. Yo quiero en esta hora traer de lo que Dios ha puesto en mi corazón. En el domingo que estuvimos en el ayuno, estuvimos hablando, hermano, sobre lo que era la importancia, ¿verdad?, de el conocer sobre en qué uno está parado y a quién uno le sirve y por qué le sirve y hacia dónde uno va, ¿verdad? El capítulo que hemos leído es un capítulo que para mí ha sido el favorito quizás de muchos, en mucho tiempo. Este capítulo me ha levantado del polvo, de la ceniza. En mucho tiempo este capítulo me ha fortalecido en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Este capítulo le fortalece y le levanta y le trae un gran consejo en el Señor. Vamos a predicar como tema: esperar en el Señor. ¿Qué es esperar en el Señor, hermano? Esperar en el Señor. ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? Esperar en el Señor, hermano, se me venía un hecho de mi propia vida hace muchos años atrás. Era un niño. Mi mamá me dejó cuidando la despensa, la cesta, las compras en la ciudad donde nosotros íbamos a comprar. Y recuerdo que andábamos muchos comprados ya. Y yo era un niño, creo que tenía alrededor de unos 7 o 8 años. Y mi mamá me dijo: no te muevas de aquí por nada, yo aquí voy a venir. Y ella se fue, hermano, a hacer otras compras. Y en lo que mi mamá se fue, al frente, hermano, ahí a donde ella me había dejado en la acera de una calle, empezaron dos a agarrarse con los machetes, hermano. Y recuerdo que lo que a mí se me encendió es que mi mamá me dijo: no te muevas de aquí. Y toda la gente gritándome: niño, salte de ahí, niño, córrete, salte de ahí. Pero mi mamá me había dicho: no te muevas. Y cuando le dicen a uno no te muevas, en ese entonces uno tenía miedo, hermano, moverse. No te muevas. Hermano, gracias a Dios, aquello no pasó a más. Y ahí a donde mi mamá me había dejado, ahí me encontró. El Señor te quiere decir en esta tarde, amada iglesia, que esperar en el Señor no siempre ha sido fácil ni será fácil. Porque empezarás a practicar lo que verdaderamente el cristiano debe de practicar en su espera a su Señor, en lo que su Señor tarde, en lo que su Señor viene. El cristiano tiene que usar la fe. La carta de los Romanos, capítulo 8, del verso 25, dice la palabra que nosotros aguardamos con paciencia y esperamos lo que no vemos, hermano. Esperar algo que tú sabes que existe, que lo has visto, que lo has tocado, eso es fácil, hermano.
Pero esperar algo que tú no lo has tenido, no lo has visto, no lo has tocado, que solamente has creído por la fe, eso es difícil. Especialmente, hermano, vamos a empezar por los jóvenes. Qué difícil era, hermano, para mí, un muchacho con 22 años, hermano, esperar en el Señor. Yo quería una esposa, recuerdo de ese entonces, hermano. Y yo con 22 años decía: Señor, el impío se casa, el impío haya mujer rápido. Y yo empezaba en aquella desesperación: Señor, mira el impío, mira estos impíos. Ellos hacen y deshacen, tienen una y tienen otra. Yo soy tu siervo, me he guardado, me he cuidado para ti. He guardado la palabra, he guardado el testimonio. Y yo decía: ¿dónde está mi esposa? Así que, hermano Roberto, hermano Dago, desesperarse es normal. Pero esperar en el Señor, eso es lindo, hermano. Y yo decía: ¿dónde está mi esposa? Recuerdo que cuando yo manejaba, hermano, para la iglesia, yo hablaba, les he dicho a usted, yo hablaba con mi esposa: ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo están los niños? Y mire, el niño se durmió en la parte de atrás. Yo estaba esperando en mi Isaac, yo estaba esperando en mi Rebeca, yo estaba esperando en Benjamín. Yo le llamaba Benjamín a mi hijo, yo le llamaba Rebeca a mi hija, yo lo llamaba Isaac a mi hijo. Y aunque ni novia tenía, hermano, en ese entonces, pero yo estaba esperando en el Señor. Y no hay cosa más dura que esperar algo bueno, hermano, cuando todos están haciendo lo contrario, de fatigarse y tirarse a las peñaderos, hermano. Eso es difícil. Esperar en el Señor, eso es difícil. Pero es lo que Dios necesita de nosotros. Para nosotros demostrarle al Señor que le amamos, es necesario que nosotros empecemos a caminar por fe. Para nosotros demostrarle al Señor que somos sus hijos, tenemos que empezar a obedecerle. A obedecerle. Cuando nosotros estamos esperando en el Señor, lo que el Señor está probando es nuestra integridad, nuestras convicciones, nuestra determinación. Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer por Él. El apóstol Pedro le dijo: oh, Señor, yo te amo tanto que hasta mi vida voy a dar por ti. Pero vemos que esas eran palabras de emoción nada más. Esperar en el Señor, dígale al que usted le dijo: espere en el Señor. Esperar en el Señor no es fácil, hermano. Porque tu fe va a ser probada día con día. El diablo te va a susurrar al oído y te va a decir: no vale la pena que sigas siendo íntegro, no vale la pena que te sigas esforzando, no vale la pena que sigas creyéndole a ese Dios que no te ha dado tu petición. Pero yo decía, hermano, yo decía cuando el diablo le susurraba a uno, porque el diablo le habla, ¿verdad, hermano Dago? ¿Y cuándo se va a casar? Bueno, lo ven a uno que pasa de los 20 años en esta cultura arcaica que tenemos nosotros, hermano. Y lo primero que le dice: hermano, ¿y cuándo se va a casar? Hermano, y cuando se casa uno ni regalos le llevan, hermano. Se lo digo. Alabe la gloria de Dios, hermano. Pero qué duro es, hermano, eso. Y el diablo habla: mira, fulano de tal, ya se casó. Sí, hermano. Pero como decía alguien por ahí, mejor que el tren te deje, pero que no te arrastre. Si usted entiende eso, agárrenlo, hermano. Mejor que te deje, pero que no te arrastre, hermano. Mejor caminar a pie, y aunque llegues un poquito tarde al punto a donde te esté esperando aquella doncella, aquel doncello, aunque te tarde, pero mejor ve ahí en la promesa, esperando en el Señor, fielmente en la promesa. Y eso, hermano, el Señor te lo va a recompensar en público. La prueba, hermano, es parte de la espera en el Señor. ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? Dios le habla a un hombre llamado Abraham. Y este hombre llamado Abraham, hermano, tenía una esposa que dice la Biblia que era muy guapa. Por eso el rey de Gerar se enamoró de ella locamente, se enamoró perdidamente de ella y la quiso tomar, pero Dios peleó por esa mujer porque tenía un dueño.
Si Jesucristo es su dueño, Dios va a pelear por usted. No se preocupe, sigue esperando en el Señor, hermano. Sigue esperando en el Señor. Yo llevo varios años esperando algo en el Señor. Y no me importa pasar otras 2 décadas, seguiré esperando en el Señor. Y si tengo que pasar otras 3 décadas, seguiré esperando en el Señor. Y si tengo que morirme, pues me moriré esperando en el Señor. Porque la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 33, dice: mirad aquellos hombres que esperaron, aunque no lograron sus promesas y sus prometidos, murieron creyendo en lo que se les había prometido. Usted debe de ser fiel al Señor. Si el Señor no le da lo que usted le está pidiendo hoy, usted tiene que seguir esperando en el Señor. El que Dios nos haga esperar es parte de lo que Dios quiere para que nosotros seamos formados como verdaderos hijos de Dios, como verdaderas hijas de Dios. Cuando las cosas se dan así, hermano, por así, a la ligera, eso tiene muchas consecuencias. Esperar en el Señor es lo mejor, hermano. La iglesia del Señor tiene que aprender a esperar en el Señor. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, hermano? Aquí en la iglesia estamos esperando que se conviertan ¿quiénes, hermano? ¿Por quiénes usted ora? ¿O no ora? Bueno, pero le voy a compartir por quién yo oro, hermano. Yo oro por los borrachos, porque sé que cuando hay una persona borracha, sé que quien sufre, sufre la madre, sufre el padre, sufren los hijos, sufren la esposa, hermano. Y por eso nosotros debemos de orar para que los borrachos, los drogadictos sean alcanzados por el poder de Dios y se salven. Y aunque nosotros estemos orando por un borracho, y ese borracho antes se tomaba una botella entera, y hoy que nosotros estamos orando se tome 2 o se tome 3, no te desanimes, hermano, sigue orando y esperando en el Señor, porque el Señor a su tiempo, Él dará una respuesta a tu oración, hermano. Si estás orando para que alguien se convierta, pues sigue orando, y ese día, ese momento se le va a llegar, hermano, y usted va a cosechar el fruto de su paciencia, de su espera en el Señor. Nosotros tenemos que ver Abraham, hermano. Dios le da una promesa, y la promesa era que le iba a dar un hijo. Yo me imagino a Abraham la primera semana celebrando con Sara: al fin, mi amor, vamos a tener un hijo. Y Sara también, cada mes Sara esperando quedar encinta. Imagínense, cada vez que Sara, porque Dios no le dijo cuándo te lo voy a dar, Dios le dijo: te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. Y como Dios le dijo: te voy a dar un hijo, Sara dijo: voy a empezar a tejer porque mi hijo nace en cualquier momento. Dios lo dijo. Y cada vez, hermano, pasó tejiendo el primer mes, el segundo mes. Quizás va a ser el otro año, dijo Sara. Y empezó a esperarlo el siguiente año. Lo esperó 3 años, 4 años, 5 años. Y Sara creo que ya dijo allí: no creo que Dios no nos dijo cabal las cosas. Mira, Abraham, lo que Dios te quiso decir es que te lo va a dar, pues tómate a mi esclava. A Sara se olvidó quién le había prometido. El Señor dice: grande el entendimiento que nadie lo puede alcanzar. ¿No creó Dios toda la tierra? ¿No has oído que Jehová Dios formó todos los confines del cielo y de la tierra? ¿No te han dicho, no te han contado que no hay otro Dios tan grande como Él? Pero Sara, en la espera, ella empezó a claudicar, hermano. ¿Cuántos han estado esperando algo? Y en la espera, la angustia llega, la zozobra, el dolor, la depresión, la ansiedad te llega. Y muchas veces tú empiezas a querer ayudarle a Dios, como Sara empezó a ayudarle a Dios. Llegan los 10 años y Sara, hermano, ahí. Pero Abraham seguía esperando en el Señor. ¿A los cuántos años Dios le dio la promesa a Abraham? 25 años Abraham tuvo que esperar, hermano, para que la promesa de Dios se cumpliese. ¿Cuánto es 25 años? A veces nosotros queremos, hermano, hacer las cosas que se llevan tiempo en un tiempo tan corto. La iglesia del Señor estamos en expansión, pero yo quiero decirte, hermano, iglesia, que
mientras nosotros estamos en expansión y en crecimiento, es necesario que tú sigas esperando en el Señor, que tú sigas creyendo en el Señor, que tú sigas accionando, que sigas trabajando, que sigas viendo el mañana, aunque esté lejos, pero que tú estés preparado para que cuando el día que Dios te va a dar lo que tú estés esperando, no te agarre por sorpresa. Porque cuando Sara, hermano, llegan los ángeles, Sara te dará un hijo, y ella estaba, ¿qué? Allá amasando, hermano. ¿Y qué hizo Sara? Se echó a reír. Y porque se rió Sara, se llamó Isaac, se llama sonrisa. Yo creo que le debí poder leer Isaac a Benjamín y a Diego Benjamín. Porque el que se ríe es Benjamín, hermano. Entonces, Isaac llega como la risa de Sara, se rió, no estaba preparada, se había olvidado que el Dios que le había prometido le iba a cumplir. ¿Cuántos cristianos se olvidan, hermano, que Dios les dice algo y se les ve el avión, como dijo el mexicano? Se olvidan, hermano, y cuando les llega la bendición, ahí andan diciendo, ocurrió un milagro, fue el ayuno que yo hice. No fue ni tu ayuno, fue una promesa, porque Dios cumple lo que promete, hermano. Dios no es como los hombres que le prometen a uno un montón de cosas, hermano, y nada. Pero Dios lo que te dijo, si Él te dijo que te va a bendecir, espera en el Señor pacientemente, y Él, dice la palabra del Señor, concederá las peticiones de tu corazón. Estamos explicando que qué significa esperar en el Señor. Significa tener paciencia, hermano. Paciencia. La paciencia, hermano, es algo que a mí no se me da mucho, ¿verdad, Wendy? La paciencia. La paciencia es algo que quien la tiene un tesoro enorme, hermano. Y quien no la tiene una desventaja enorme. Cuando usted es una persona que por naturaleza es una persona pacienciosa, usted en la vida todo lo va a tener controlado. Todo lo va a tener controlado. Pero cuando usted es una persona que carece de ese atributo de la paciencia, y usted es una persona impaciente, todo el tiempo su vida va a estar retrasada, adelantada, o muy retrasada o muy adelantada, pero nunca en el tiempo de Dios. La paciencia te hace a ti mantenerte dentro del tiempo, dentro del lugar a donde Dios te va a bendecir. Pero cuando tú no tienes la paciencia, te le adelantas a Dios, y allá bien adelante del camino, a donde Dios te ha preparado el camino, tú le estás pidiendo al Señor, dame, te adelantaste, hermano. Te adelantaste. O te quedaste atrasado. Moisés, hermano, tenía que partir. Ya el enemigo le estaba respirando en el cuello al pueblo de Israel. Y Moisés, Señor, por favor, tú nos sacaste de Egipto. La oración tan elocuente. A ver qué Moisés estaba diciendo. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo, hombre? Es tiempo de que ya estuvieras al otro lado. Pero Moisés no sabía, estaba retrasado, hermano. Y Moisés y Dios le dice, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, entonces úsala y atrévete a caminar porque estás retrasado. Muchas veces nosotros nos retrasamos en el reloj de Dios, hermano. En el reloj de Dios muchas veces Dios ha querido bendecirte desde hace tiempo, pero te has retrasado o te has adelantado porque carecemos de algo que se llama paciencia. La paciencia te evita problemas. ¿Cuántos tienen paciencia aquí, hermano? Si usted es una persona que no tiene problemas, usted es una persona que tiene paciencia. Pero si usted es una persona que todo el tiempo tiene problemas y quiere que los problemas se empiecen a arreglar en su vida, empiece a practicar la paciencia. La paciencia te hace estar dentro del margen del lugar a donde Dios te va a bendecir. ¿Qué significa esperar en el Señor? El hijo de Abraham, su promesa, su prometido, estaba ya viejo, dice la Biblia, hermano. Y se había llegado el tiempo que este muchacho tuviera a su esposa. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? Envió a su criado a buscarle a su Rebeca. Y Isaac ahí bien, hermano, obediente, esperando en su padre.
¿Y qué pasa, hermano? Viene su Rebeca. Y esa su Rebeca le sale estéril, hermano. Y Abraham, viendo que tiene un hijo, y ese hijo, porque lo impactante es que Dios le dice a Abraham que lo va a multiplicar. Pero si su hijo es estéril, ¿de a dónde? O si su hijo no va a procrear, ¿de a dónde lo va a multiplicar? Pero es que Dios estaba formando una nación. En el proceso, hermano, mire, yo estoy convencido, hermano, estoy convencidísimo. Estoy convencido que si el Señor no viene dentro de 15 años, esta iglesia va a ser una iglesia misionera. Y que se van a formar los pastores de la nueva generación. Pastores marcados por el poder de Dios. Hombres y mujeres marcados por la senda antigua se van a levantar de aquí. ¿Sabes por qué? Porque solo mis hombros y los hombros de los hombres y de mujeres que han abrazado la causa de Dios en este lugar saben los sacrificios que hay que hacer, que hay que pagar para que esta obra siga hacia adelante, hermano. El desafío es grande, pero Dios nos está probando, hermano. Dios nos está marcando la cancha, el camino. Por tanto, tú y yo, en la espera del Señor, lo que debemos evitar es no retrasarlo ni adelantarlo. Mantente dentro de la voluntad del Señor, dentro de los planes del Señor, y en el día del Señor vendrá sobre ti y te bendecirá en el regazo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Hay cosas lindas que vienen, pero hay cosas difíciles que van a venir, y esas cosas difíciles es para forjar nuestro carácter, nuestro temple, nuestra personalidad, para que nosotros aprendamos, hermano, que qué es esperar en el Señor. Cuando tú aprendes a esperar en el Señor, tienes la empresa más exitosa que un hombre en esta tierra pueda tener. La empresa más exitosa que un hombre en esta tierra pueda tener es aquel que aprende a esperar en el Señor. El Señor no necesita, hermano, que nosotros le ayudemos. Necesita que nosotros obremos, es otra cosa. Que caminemos, que le creamos, que permanezcamos en la fe, esperando en la esperanza, en la promesa. Eso es otra cosa. Pero que tú y yo vayamos a tomar las decisiones para llegar a la meta, para hacer el milagro. Si tú quieres un milagro, pídeselo al Señor y el Señor lo va a hacer. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Pero si tú te adelantas a los planes del Señor, Dios no va a hacer nada fuera de ti, porque Dios no es nuestro sirviente. Nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Y si tú te retrasas, hermano, tampoco Dios no trabaja así con las personas. Porque hay personas, hermano, que quieren hacer todo a la ligera. Todo a la ligera. Mire, a veces usted ve gente en el trabajo que apenas llegaron y ya quieren ser jefe. ¿Cómo es posible eso, hermano? Ya quieren, no, es que a fulano de tal le diste de descanso tal día, le dicen, y a mí que llevo ahí a mí. Pero el jefe sabe que a ese le ha metido el lomo por 10, 15, 20 años, ahora ya lo tiene en la mano, es alguien que le ha demostrado lealtad, confianza. Y a veces, hermano, la gente llega pidiendo posiciones que no se las han ganado. ¿Ha visto eso? Pues Dios no te va a dar ningún lugar, hermano. Mire, ¿qué fue lo que los hijos de Israel hicieron? Ay, ahí está la frontera, ahí está la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Armaron un ejército y se fueron, hermano. Y cayeron derrotados porque Dios no iba con ellos. Moisés le dijo, no hagan tal cosa porque Dios no va con ustedes. Cuando tú te adelantas, caerás en las manos del enemigo. El enemigo te derrotará, te destruirá, te matará, acabará contigo. Y no va a ser el fracaso de Dios, sino va a ser el fracaso tuyo porque te adelantaste. Dios le dijo a aquel pueblo que iban a esperar 40 años
por su desobediencia. Pero ellos en el desierto, viendo la tierra que fluía leche y miel al frente, ¿qué hicieron? Se armaron y dijeron, bueno, si Dios no va con nosotros, conquistémosla nosotros. Y fueron y cayeron derrotados, porque no era el tiempo de Dios. Ellos debían esperar la sentencia de Dios, el veredicto de Dios. Y cuando Dios dio el veredicto, hermano, las aguas del río Jordán se abrieron. Cuando Dios dio el veredicto, las murallas de Jericó cayeron. Un día se caerán las murallas, un día se caerán lo que a ti te está obstaculizando, lo que a ti te está deteniendo. Un día se caerán, pero sigue esperando en el Señor, hermano. Los obstáculos no duran para siempre. Los enemigos no son eternos, hermano. Cualquier rato usted va a empezar a recibir bendición de Dios. ¿Qué significa esperar en el Señor, hermano? Jacob, vamos a ver una familia que esperó en el Señor. Jacob, él se va huyendo, hermano. Ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Miren lo que pasa cuando usted anda de atrevido. Dígale al que está al lado suyo, no le ayudes a Dios. Es que tratar de ayudarle a Dios, hermano. Es que ¿cómo? No has entendido, no has oído que Jehová Dios es el creador de los cielos y los confines del universo. No has oído, no te han dicho, no te han contado que no hay otro Dios como Él. Y alguien que te ha hecho tales promesas necesita de ti, no. Lo que Él necesita de nosotros es obediencia y esperar en Él. Obediencia y esperar en Él. Y cuando tú tienes obediencia y esperas en Dios, ¿qué es lo que pasa, hermano? Yo siempre digo, hermano, si este hondureño no me hubiera hecho caso, estuviera en Pensilvania y estuviera perdido en Pensilvania. Se había quedado una semana sin trabajo y llegaba a la casa y pastor, me tengo que ir porque aquí no hay chamba, no hay jale, pastor. ¿Y para dónde voy? Para Pensilvania. Hermano, y lo detuvimos ahí. Hermano Oscar, mire, no tuviera ni su hijo, ni su esposa. Y a ver qué perdido, porque todavía no estaba formado, estaba tiernito en el Señor, hermano. ¿A dónde estuviera? Cuando nosotros esperamos en el Señor nos bendice, nos prospera en todo, hermano. Nos bendice y nos prospera. Eso es cuando esperamos en el Señor. Jacob, hermano, sabía la madre que Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y ella dijo, bueno, yo no sé cómo es esto. Pero el Señor dijo, y viene Rebeca y se hace el traje para engañar a su anciano esposo, hermano. Y lo lleva. Y le pasa la bendición de Saúl a Jacob, pero con un engaño. ¿Y qué pasó con ese engaño? Jacob se convirtió en el especialista de los engaños. Si usted quería recibir algún título en engaño, vaya donde Jacob. Si usted quería recibir una acreditación del tramposo, vaya donde Jacob. Ahí está Jacob, el que supuestamente lleva una promesa de bendición. Ahí está Jacob, hermano. Y Jacob, hermano, pensó que de Dios iba a escapar. Y llega y se enamora de una tal Raquel. Oh, hermano. Y aquellos tiempos el papá Labán de Raquel le dijo, mira, si quieres a mi hija, 7 años trabajando. Y dice que aquellos 7 años se le hicieron días. Mire cómo estaba de loco. Solo el que es enamorado sabe. Dice que aquellos 7 años se le hicieron días. Cuando mi esposa y yo decidimos que íbamos a casar y contamos los 5 meses que faltaban para la boda. Esos 5 meses los contábamos día por día. Uno menos, mi amor, sí, uno menos. Un mes menos, sí, un mes menos. Otro mes menos, sí, otro mes menos. Y cuando se llegó, hermano, que ya faltaba un mes, conteo final, 20, ella decía un día 30, yo decía 29 el otro día. 28 decía, yo decía 27. 26, ella decía 25. Y había yo a veces que yo me levantaba temprano y yo decía 24. Y había, no, me toca a mí, no, mañana, olvídense.
Y así íbamos contando el tiempo. Pues Jacob, en aquella angustia de contar, dice que se le llegó el tiempo que le iban a dar a su Raquel, pero se le había olvidado que había hecho una trampa atrás. ¿Y qué pasa, hermano? Labán le dijo, aquí tenemos una costumbre que aquí se va la más vieja primero. Y en vez de darle la joven, le dan la vieja, la mayor, hermano. Le dieron la mayor. Y cuando destapa que, ¿qué es esto que me has hecho? Cosechó lo que sembró, hermano. ¿Qué es esto? Y dice, bueno, mira, si quieres resolver el problema, trabaja otros 7 años más y tienes aquella. Y ahí se va, hermano. ¿Cuántos años tuvo que trabajar este hombre para llegar a lo que él quería? Para la promesa de Dios, de su linaje, 14 años. Esperar en el Señor no siempre es fácil, hermano. Muchas veces usted está esperando del Señor y dice, Señor, pero ¿qué pasa? Otros están creciendo y yo no crezco. Oh, Señor, otros están avanzando y yo no avanzo. Otros están logrando lo que yo no he podido lograr. Oh, y usted empieza, hermano, tranquilícese. Usted está en el proceso. Ellos empezaron el proceso más primero que usted. Por eso ellos llegaron primero que usted. Tranquilícese. En el caminar del Señor, usted lo que tiene que hacer es esperar en el Señor y mantenerse dentro del centro de la voluntad de Dios. Y cuando usted está dentro del centro de la voluntad de Dios, nadie te podrá hacer frente. Tendrás fuerza y alzará vuelos como el de un espantapájaros, no como el de las águilas. Cuando te mantienes dentro de la voluntad de Dios. Es que esperas decir, ¿cómo está, hermano? Aquí esperando en el Señor. Sí, hombre, eso es fácil decir, aquí esperando en el Señor. Vaya, pregúntale a Josué, hermano. José tuvo un sueño. Y en esos sueños la luna y el sol y 100 y 11 manojos, sus hermanos le reverenciaban a él, le daban reverencia. Y él había visto ese sueño y Dios le había dicho que un día él iba a ser Señor sobre sus padres, sobre sus hermanos. Y ahora Josué, en vez de ser Señor de sus hermanos, Señor de sus padres, él está vendido como esclavo. Y ahí cuando él está vendido como esclavo, él tiene un sueño. ¿Y cuál es el sueño de José? Aquellos 11 manojitos, el sol y la luna inclinándose a él. Y Josué está contando en la casa de Potifar. Y él tiene un sueño, él dice, un día yo voy a salir de aquí. Y ahí él en la espera de ese sueño llega la primera prueba difícil o la segunda, hermano. La primera fue intento de asesinato por sus propios hermanos vendidos como esclavos. Luego él se enfrenta a la prueba de la carne, que eso es lo más duro, hermano, la prueba de la carne. Óigame bien esto, para que un hombre sea hombre, hermano, tiene que tener dominio sobre su carne. Si usted dice que es hombre y a usted se le caen las babas por cualquier cosa que mira, no, hombre, ni a niño llega, hermano, mucho menos a hombre. Un hombre, hermano, tiene dominio propio. Un hombre sabe lo que quiere, sabe lo que tiene y sabe lo que es de él y sabe lo que no es de él. Pero Josué está allí en espera de su sueño. Y llega la mujer, hermano, enviada por el mismo diablo. Cuidado que en la prueba el diablo te va a tocar. En la espera de lo que Dios te ha prometido, el diablo te va a tocar. El diablo te va a tentar. Y llega aquella mujer sensual, la mujer de Potifar, y le dice a Josué, Josué, duerme conmigo. Y hacia de las ropas de él lo desnuda. Y él, para no fallarle a Dios, tiene que salir corriendo desnudo, hermano. Y era un joven. Eso se llama, hermano, integridad. Eso se llama paciencia. Eso se llama convicción. Eso se llama determinación. Cuando usted no tiene convicción, paciencia, integridad, decisión. Cuando usted no tiene temple, carácter para esperar en lo que usted está persiguiendo, el diablo te va a llegar a tocar. Pero José, él sabía que él había tenido un sueño y que ese sueño no era sueño de la carne, sino que ese sueño era un sueño
sueño divino. Y ahí en ese sueño, José dice, pero ¿qué clase de sueño es este? ¿Cómo yo voy a ser, Señor? ¿Cómo yo voy a gobernar sobre mis hermanos, sobre mis padres y yo esclavo aquí? Y para colmo ahora, en su tercera etapa de seguir esperando en el Señor, lo meten a la cárcel. Y en la cárcel él sigue esperando en un sueño. Lleva 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. A los 12 años de él estar fielmente esperando, Dios lo prosperó en la casa de Potifar. Dios le dio el fruto de su integridad. Dios lo puso como mayordomo en la cárcel, porque él seguía esperando en medio de la prueba. Dios lo puso como carcelero, como jefe de la cárcel. Y a los 12 años, Dios, hermano, lo sacó de la cárcel para que se hiciese realidad su sueño. Más de la mitad de su vida esperando una promesa. Déjeme decirle a alguien aquí, si usted está esperando algo y usted piensa que ya esperó mucho porque ya esperó 2 años, óigame, Dios no es como los hombres, hermano. Dios no es como los hombres. Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Imagínense, hermano. Yo le doy un carro a Victoria, a Josué ahorita. Tienen 15, 14 años. Le doy un carro a Idalia. Oiga. Y yo le digo, mira, toma este carro y haz lo que quieras. Ellos no saben manejar. ¿Qué es lo que van a meterse? Se meten a los 25, se matan. Dios no te va a dar algo que te va a matar, que te va a destruir. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú no puedes manejar las cosas? Que Dios no te va a poner algo que va a ser para tu propia destrucción. Dios te va a preparar para dártelo. Y en lo que Dios te prepara para dártelo, tú tienes que aprender a ser fiel a Dios con lo que tienes, con lo que no tienes y con lo que vas a tener. Tienes que aprender a serle fiel a tu Dios, porque el Dios que nos bendice es el Creador. ¿Crees que ya llevas mucho tiempo esperando? 3 años, tu promesa se ha tardado. 4 años, 5 años, 6 años. ¿Crees que ya llevas mucho? Pues siempre en lo duradero lleva un poquito más de tiempo, hermano. Espera en el Señor. Y en eso que tú estás esperando en el Señor, lo que tú tienes que hacer es seguir confiando en Él. Si tú sigues confiando en Él, ¿sabes qué cosecharás, hermano? Cosecharás el fin de tu sueño. José sale de la cárcel, va al palacio y allá del palacio se le cumple el sueño. ¿Cómo debemos esperar en el Señor? Es la pregunta, hermano. Hablamos de la paciencia como algo importante. Vamos a la segunda parte de lo que es cómo debemos esperar en el Señor. Dígale al que está a su lado, debes esperar en el Señor. Mire, hermano, Primera de Samuel, capítulo 13, si usted lo puede leer en su casa. Dice la palabra que todo el pueblo estaba en Gilgal y Saúl llevó al pueblo ahí. Samuel le dijo a Saúl que iba a llegar entre 7 días para hacer sacrificio, holocausto a Dios. Y que ese sacrificio, ese holocausto, no lo podía hacer nadie más que Samuel, profeta de Dios y sacerdote. Pero Saúl, hermano, dice que estaba ahí y llamó al pueblo y dijo, traedme los animales que yo voy a hacer el holocausto, porque este Samuel se ha tardado mucho y no le era lícito a él como rey ofrecer holocausto al Señor, porque no era sacerdote ni era profeta, no le era lícito. Y dice que se expuso él y hizo el sacrificio
Él dando el sacrificio estaba ya terminándolo cuando se aparece Samuel. Y le dije a Samuel, ¿qué has hecho? El pueblo se desesperó. Y yo vine y hice este sacrificio a Jehová. No se agrada Dios de los sacrificios, le dice Samuel a Saúl, sino de la obediencia. Loca, tontamente has hecho esto. Ahora se estaría confirmando tu reino para siempre. Pero por cuanto esto has hecho, ha sido desechado. Cuando usted se adelanta, hermano, y usted piensa, mucha gente peca. ¿Sabe cómo peca? Creyendo que están sirviéndole al Señor. ¿Cómo peca mucha gente? Oh, yo solo sirvo al Señor. Por ahí me dijeron, me dice un hermano, fíjese pastor, me dice que tengo un hermano y este hermano lo cogieron saliendo por ahí, hermano, de un lugar comprometido con una muchacha que no era su esposa, hermano. ¿Qué va a estar haciendo usted con una joven que no es su esposa en un hotel? Dígame. ¿Y usted va a estar haciendo? ¿Dándole consejería en privado? No creo, hermano. Entonces, pero los cogieron ahí, lo vieron, lo agarraron, hermano, le dieron los fotos saliendo y de la mano con una joven que no era su esposa. El pastor lo llama con la pastora, los diáconos, los líderes, para ponerle disciplina. ¿Es verdad esto? Yo no respondo a hombres, dice el que le contestó, con un orgullo. Yo no le sirvo a hombres, yo le sirvo a Dios. Mire qué clase de sinvergüenza, hermano. Se agarran de servir a Dios para que Dios les lave la ropa sucia. Así hay mucha gente que se agarra de Dios para que Dios le arregle el relajo que ellos tienen. Pero cuando se trata de integridad, de esperar en el Señor, se olvidan que le sirven a un Dios, hermano. Hay mucha gente que peca tontamente como Saúl. Pecó adelantándose al tiempo de Dios. Usted no se adelante, hermano. Usted trabaje dentro de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha puesto en su corazón, dentro de lo que usted puede sostener, dentro de lo que usted puede alimentar. Si usted no puede llevar una carga tan heavy, tan pesada, no se la ponga. Póngase cargas que vayan de acuerdo a sus capacidades, porque muchas veces nosotros nos comprometemos. A mí me pasa, yo le digo, sí, yo voy a estar ahí, pero me comprometo por a veces no tener agenda. Me comprometo, hermano, y a las horas de las horas le quedo mal a todo el mundo. Porque a veces agarramos compromisos y sabemos que tenemos una familia, tenemos una esposa, unos hijos, tenemos otras diligencias. Hermano, mejor cárguese dentro de lo que está en las capacidades suyas, pero acuérdese de no retrasarse ni de adelantarse. Esperen el Señor sin retraso y sin adelanto, porque eso es, ¿qué es lo que dice Proverbios 10, hermano? Proverbios 10, 19 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y ella no añade tristeza. Cuando Dios te ha dicho que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. ¿Usted cree que Dios a sus hijos, el Señor le dijo, si vosotros siendo malos, saber dar ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará buenas dádivas a quien se los pida? Y le dice, si tu hijo les pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Si les pide un pan, no le van a dar una piedra. Entonces el Señor está hablándonos, hermanos, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que esperar en el Señor es ser obedientes y pacientes, hermano. Obedientes y pacientes. Y cuando usted es obediente y paciente en el Señor, oh hermano, usted tiene todo. En la prueba, la paciencia y la obediencia se prueban. Lucas 7, hermano, usted lo puede leer en su casa. El Evangelio de Lucas 7 nos presenta a los discípulos de Juan yendo a Jesús. Y le dice Juan que si eres tú el que esperábamos o esperaremos a otro. Y no fue Juan que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue Juan el Bautista que dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue Juan el que estando en el río Jordán escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. No fue Juan el mismo que dijo: yo no soy digno de desatar ni su calzado. No fue él. Ahora Juan, él está pasando la prueba, está preso, está en la cárcel. Herodes lo tiene, lo va a matar. Y Juan, hermano, le ha llegado tanta duda a su corazón que aquel que él dijo que era el Cordero de Dios, que aquel que él dijo que era más poderoso que él, que era antes de él, hoy Juan en la cárcel, en la prueba, le ha llegado la duda y envía a sus discípulos a preguntarle si era él o esperarían a otro. Mírenlo cómo es. La prueba siempre te va a traer momentos de desánimo. La prueba siempre te va a decir que Dios no está contigo. Y en la espera muchas veces tendrás que llorar. ¿Por qué crees que yo amo tanto a mi esposa? Porque me costó lágrimas, rodillas. ¿Cómo usted cree que algo que me costó lágrimas y rodillas, yo lo voy a maltratar, yo la voy a descuidar y la voy a tratar como que si fuera una fulana? No, esa es una reina. Yo se la pedí al Señor con lágrimas y con rodillas. Cuando Dios te da algo a ti, hermano, escucha esto. Será para bendecirte, para alegrarte todos los días de tu vida. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás amor, tendrás tranquilidad. Pero eso no quiere decir que no tengas que pasar las espinas. Pasarás por veredas, por caminos espinosos. Tendrás que cruzar obstáculos. Muchas veces tendrás que decir no, aunque tu carne te diga sí, aunque tu naturaleza te diga ya, ríndete. Pero algo dentro de ti que se llama convicción, paciencia y obediencia te echará hacia adelante. Pero eso es si esperas en Dios. Juan dice: ¿eres tú o esperamos a otro? La respuesta del Señor a Juan en su confusión es: Dios no le dijo a Juan, díganle a Juan que yo lo voy a sacar de ahí de la cárcel. No, Él le envió un mensaje a Juan y le dijo: díganle que los ciegos ven, que los cojos andan y que el reino de Dios es anunciado. Alabado el nombre del Señor. Si tú estás en la prueba y Dios está levantando a otro y a ti no te levantan, déjame decirte esto: los planes y las formas y las maneras de Dios tratar contigo no son iguales a las mías. Dios demanda de ti paciencia, obediencia, integridad, fidelidad a Dios. Y cuando nosotros tengamos eso como iglesia, como congregación, Dios nos probará. Dios nos está probando y nos está desafiando. Dios no quiere que tú te acomodes aquí. Dios no quiere que te acomodes en el trabajo que te impide congregarte. No, si tú empiezas a decirle: Señor, quiero un trabajo ganando más, pero que me den tiempo de congregarme, Dios te lo va a dar si tú eres persistente en ello. Pero si tú no persistes en ello, tú estás tratando de llegar a la meta por tus propios medios y no a través de los medios que Dios tiene para bendecirte. ¿Cuántos años Israel tuvo que esperar del Señor en Egipto? Exactamente en el día que ellos cumplieron 430 años. Dios levantó un libertador y fue y los liberó del yugo. Tu carga que tú estás llevando, déjame decirte que ese yugo, que esa carga, que esa lucha tarde o temprano se tiene que caer, se tiene que romper, porque en el día que Dios decida visitarte, Él enviará fortaleza a tu vida y te levantarás y pelearás contra quien te está haciendo la guerra. Pero es necesario que seas obediente y que tengas paciencia.
que seas obediente y que tengas paciencia. Daniel capítulo 10 dice: pero he aquí los que duermen en el polvo de la tierra esperan que un día se levantarán. Oh, hermano, gózate. ¿Qué espera la iglesia del Señor? ¿Qué estás esperando tú? Como humanos tenemos muchos sueños. ¿Quién no sueña con volver a visitar a su familia? ¿Quién no sueña con ayudarle a tu vecino pobre que se quedó allá atrás en el país? ¿Quién no sueña? Mire, hermano, yo tengo tantos sueños. Yo compartía con un líder de la iglesia, hermano William, que si nosotros en 2 años tenemos ese templo que vamos a comprar, hermano, esta iglesia en 10 años tendrá un equipo ministerial trabajando para la iglesia. Esta iglesia tendrá un daycare para que usted no tenga que dejar sus niños en extraños. Yo lo veo y lo espero. ¿Pero por qué yo lo veo y lo espero? ¿Sabe por qué? Porque a mí me llegan cientos, mire hermano, me llaman tanta gente y son tantas las necesidades que llegan ahí a mi celular, hermano, que a veces uno deseara tener millones para sacar de crisis a personas, pero no lo tenemos. Pero eso no quiere decir que esta iglesia un día no vaya a ser de bendición, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el material para todos. Eso no quiere decir nada. Yo estoy esperando en el Señor, y mientras espero, muchos se van a reír. Mientras tú estás esperando, muchos te van a decir: eso es imposible, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero ¿sabes qué? Si nosotros aprendemos a esperar con obediencia y paciencia en el Señor, y no retrasarnos y no adelantarnos, recibiremos lo que estamos pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Mira lo que ha hecho Dios con tu vida. Mira lo que Dios ha hecho con tu familia, y con otros no lo ha hecho, pero contigo sí. Mira dónde Dios te tiene, mira dónde Dios te sacó, mira de dónde vienes, mira lo que Dios te ha dado. Ve todo lo que Dios te ha dado en conjunto, y por todas las bendiciones y la benevolencia del Dios de los cielos a tu vida, no te olvides de seguir esperando en Dios. No te olvides de seguir esperando en Dios. ¿Es difícil esperar en Dios? Sí. La prueba es parte del proceso de Dios en nuestra vida. ¿Qué espera la iglesia? Escuche bien esto, hermano, porque si usted está esperando alguna otra cosa que no sea esto, usted está en el lugar equivocado. ¿Qué espera la iglesia del Señor? Según la palabra del Señor, nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y esa esperanza viva en Cristo Jesús, ¿qué nos asegura a nosotros? Vida eterna en Cristo Jesús. Sorbida es la muerte, en victoria en Cristo Jesús. ¿Qué esperas tú? El día que usted se muera y yo me muera, si morimos en Cristo, estaremos esperando ¿a dónde? En el cementerio. Pero un día de ahí del cementerio nos levantaremos conforme las Escrituras. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si usted y yo no nos hemos muerto cuando la trompeta suene del cielo, ¿qué esperamos? La venida del Señor Jesucristo a las nubes. Dios no viene a la tierra, viene a las nubes. ¿Qué yo estoy esperando? Que en un abrir y en un cerrar de ojos, una vez los muertos se levanten, yo me levantaré. Yo no sé ustedes. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque una vez, oh hermano, una vez la iglesia sea levantada de aquí de la tierra, vienen los 7 años peores cual nunca los ha habido desde que hubo gente en esta tierra. Los peores 7 años que este mundo, la misma tierra topográficamente será desfigurada. Es decir,
La tierra va a sufrir a causa de los terremotos, desfiguración, grietas, abismos se abrirán. La tierra nunca más será igual hasta que sea reconstruida. No me voy a meter ahí. Pero una vez la iglesia reciba lo que está esperando, esos 7 años serán de tribulación y confusión perpetua. Y el hombre se enfrentará a los peores juicios nunca antes han sido derramados sobre esta tierra. Lo enfrentará. Mas nosotros, como esperamos en Cristo, Filipenses capítulo 3 verso 20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de a donde esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Sigue perseverando y no te canses de esperar, hermano. Sigue perseverando y no te canses de esperar. Porque usted no se tiene que cansar de esperar, porque Dios es fiel y te va a cumplir lo que Él te prometió. ¿Qué esperamos nosotros como iglesia? Primera de Pedro 3:13 también dice, hermanos, que nosotros, conforme a lo que dice la palabra, esperamos del Señor cielos nuevos y tierra nueva. Porque estos cielos y esta tierra están reservados para el día del juicio, del juego. Y usted está esperando una mansión en Miami, Florida. Usted tiene los ojos puestos en la tierra, no en el cielo, hermano. Si usted está esperando una mansión a la orilla del mar allá, hermano, oiga, si la puede tener, cómprela y me invita de vacación, hombre. Pero si usted para tenerla tiene que meterse a empeñar hasta los pelos, hermano, no, hombre, tranquilo. Quédese ahí. Arriba tenemos una. Y allá es de oro. Si usted aquí ansea tener mucho oro, tranquilo. Allá va a tener la avenida Jerusalén llena de oro. Va a estar la ciudad llena de oro. Y no cualquier oro. No el oro aquí. No, ese oro es diferente, hermano. De río, un mar de cristal. Ay, pero es que yo quiero tener algo aquí. Está bien, deseo, pero no es eso lo que nosotros esperamos. Nosotros, conforme a la palabra del Señor, esperamos ser transformados de un cuerpo corruptible. ¿A qué? A un cuerpo incorruptible. Eso es lo que nosotros estamos esperando, hermano. De un cuerpo corruptible a uno incorruptible. ¿Cuántos están esperando eso, hermano? Y si yo me muero, yo estoy esperando. Mire, hermano, este siervo Job dijo: aunque mi carne y mi hueso se deshagan, un día mis ojos van a ver al Redentor. Eso es esperar, hermano. Oh, un día usted va a ver lo que el Señor le prometió. Un día usted va a ver lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué más nosotros esperamos, hermano? En Cristo nosotros esperamos vida eterna. Hay algo que yo quiero que usted sepa, hermano. Todos los que estamos aquí, todos, desde mi hijo, el más pequeño que hay en casa, hasta el más grande, todos tenemos una marca y una sentencia de muerte. Todos los que estamos aquí en este planeta Tierra tenemos una marca, y esa marca dice sentencia muerte. Cualquier día se puede llegar tu turno, mi hermano, mi hermana. Todos nos vamos a morir. Oh, pero nosotros en Cristo tenemos vida eterna. Eso es lo más maravilloso, hermano. Que si yo tengo que sufrir en este cuerpo de muerte 80 años, lo sufro. Si yo tengo que padecer 70 años en este cuerpo, bienvenido sea. Pero yo sé que tengo una eternidad con el Señor. Esperar y caminar en el Señor, eso no es fácil, iglesia. Déjame decirte que si tú crees que por ser cristiano tu vida va a ser liviana, tu vida va a ser ligera, va a ser fácil, va a ser sencillo, no es cierto.
En tu servirle al Señor, tendrás que enfrentarte a tu propia naturaleza. Tendrás que enfrentarte a tus propios deseos que van a estar luchando dentro de ti, atrayéndote hacia el mundo, atrayéndote hacia lo que el diablo te ofrece. Pero tú, cuando el diablo llegue con ofertas a tu vida, acuérdate que tú estás esperando en el Señor. Nosotros en Cristo, hermano, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Morir y resucitar. Nosotros moríamos y no resucitamos. Nos vamos a morir y nos vamos a podrir y convertir en polvo. Pero tenemos vida eterna. Tendremos un cuerpo como el que tienes aquí, nada más que a todos mediremos la medida perfecta. Si usted aquí le pasa, Señor, ¿por qué me hiciste tan chaparrito, tan chiquito? Allá en el cielo tenemos la medida perfecta. Señor, ¿por qué me hiciste así? Tranquilo, hermano, hermana. Allá en el cielo todos seremos como el hermano Dago, hermano William. Grande. Todos serán las hermanas, todas serán como la hermana Jeffrey. No, tranquilo, hermano. Allá tendremos toda la medida perfecta. O tal vez todos serán como yo, no sé. Allá no le va a faltar nada. Por eso usted debe de luchar, porque este cuerpo es todo acomplejado, hermano. Aquí tenemos tantos complejos. Aquí tenemos tantas luchas internas. Y esas luchas internas parece que te llevan a la tendencia de desanimarte, de desalentarte. Pero el Señor, hermano, te dice de esta hora, sigue esperando. No importa cuál sea el proceso en tu vida que estés pasando. Hermano, el Señor te dice, sigue esperando con paciencia, pero también con obediencia. No te adelantes ni te retrases. Esa es la voz de Dios que te dice, iglesia, espera del Señor. Ponte de pie en esta hora, hermano. Yo quiero en esta hora, sí, hermana Jevely, cántenos ese canto, por favor. ¿Qué sería de mí? Jesús es santo, aleluya. Yo quisiera orar por la iglesia. Mire, hermano, todo aquel que necesita nuevas fuerzas, la palabra del Señor dice que tendremos nuevas fuerzas como las de ¿qué, hermano? Las del águila. Correrán y no se cansarán. Si el cansancio ha llevado quizás a su vida a la depresión, a la desesperación, quizás usted es alguien que está buscando al Señor, pero ha dejado de sentir la presencia de Dios en su vida. Dios te está pasando por un proceso, y en ese proceso tú tienes que decir como David. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Y concedió las peticiones de mi corazón. Yo no sé qué tú estás pidiéndole al Señor, iglesia, y nunca lo voy a saber, porque yo no soy Dios, pero usted sabe lo que le está pidiendo al Señor. Usted sabe la lucha que lleva por dentro. Usted sabe la lucha a la que usted se está enfrentando. Si usted quiere hacer parte a Dios de su lucha, de su prueba, le voy a invitar a pasar adelante. Aleluya. Y si usted pasa adelante, ora usted, hermano, por su propia